Hay historias que no creeríamos posibles si no las hubiéramos visto con nuestros propios ojos. Estas son las 7 veces en las que el campeón invencible cayó. Por años, Alexander Volkanovski fue más que un campeón, fue una muralla infranqueable. Desde que le arrebató el título a Max Holloway en 2019, se convirtió en un monarca indiscutible, dominando a todos los retadores que se atrevieran a desafiarlo. Holloway intentó derrotarlo 3 veces y falló. Ortega lo atrapó en una guillotina que habría hecho rendir a cualquier otro y Volkanovski sobrevivió. Jair Rodríguez, Korean Zombie, nadie pudo con él. En la división de las 145 libras estuvo invicto toda su carrera profesional. Su presión, su cardio infinito y su inteligencia en el octágono lo convertían en una máquina. Cuando se anunció su pelea contra Ilia Topuria, muchos pensaron que sería otra defensa más. El español llegaba invicto, con poder en las manos y confianza absoluta en sí mismo, pero nunca se había enfrentado a alguien como Volkanovski. El australiano era demasiado experimentado, demasiado inteligente, demasiado bueno, pero Topuria era el único que veía otra realidad. Para él, esta pelea no era una oportunidad, era su destino. 17 de febrero del 2024, UFC 298 en Anaheim, California. Volkanovski entró al octágono como siempre, seguro, confiado, listo para imponer su ritmo. Topuria, en cambio, tenía la mirada de un hombre que no veía esto como una pelea, sino como su coronación. El primer asalto fue una guerra táctica. Volkanovski, rápido como siempre, marcaba la distancia, medía a Topuria con su jab, probando su defensa. Pero el español no se desesperó, se mantuvo firme, esquivando, calculando cada movimiento. Segundo asalto, Volkanovski empezaba a encontrar su ritmo, se sentía en control, pero Topuria estaba esperando el momento perfecto y entonces... Un bombazo demoledor explotó en el rostro del campeón. Volkanovski cayó fulminado. Topuria se lanzó con más golpes, pero la pelea ya estaba terminada. El invencible Alexander Volkanovski estaba inconsciente en la lona. Ilia Topuria se llevó las manos a la cara, incrédulo pero no sorprendido. Lo había dicho, lo había prometido y ahora el cinturón era suyo. Esa noche el reino de Volkanovski cayó y un nuevo rey nació. Antes de seguir, un saludo y muchas gracias a los nuevos miembros exclusivos. Anuncio una nueva serie súper emocionante solo para miembros. Haré un reto de pasar de $1,000 a $10,000 con mis predicciones. En serio, pruébalo. Si no te gusta, te vas. Muchas gracias y seguimos con el video. Kamaru Usman era una fuerza imparable en el peso welter. Desde que había tomado el cinturón en 2019, no solo había defendido su título contra los mejores, sino que lo había hecho con dominio absoluto. Había vencido a Colby Covington en una guerra brutal, había destruido a Jorge Masvidal con un knockout espectacular y había aplastado a Gilbert Burns. Su racha de 15 victorias consecutivas en UFC lo colocaba a una sola pelea de igualar el récord de Anderson Silva. Usman no solo era el mejor peso welter del mundo, algunos ya lo consideraban el mejor de la historia, inclusive por encima de Georges St. Pierre. En su próxima defensa enfrentaría a un hombre al que ya había vencido, Leon Edwards. Edwards era un peleador talentoso, un striker técnico con gran defensa de derribos. Había escalado la división con 9 victorias consecutivas, pero su camino estuvo lleno de obstáculos. Peleas canceladas, inactividad y falta de oportunidades. Sin embargo, él nunca dejó de repetir una frase: si me dan la oportunidad, me convertiré en campeón. 20 de agosto del 2022, UFC 278. Parecía una defensa de trámite para el invencible campeón. Sin embargo, desde el inicio, Edwards sorprendió al mundo. En el primer asalto hizo algo que nadie había hecho antes. Derribó a Usman y le tomó la espalda. Pero Usman, con la calma de un verdadero monarca, sobrevivió y volvió a tomar el control. Segundo, tercer y cuarto asalto, el mismo patrón. Usman imponía su lucha, su presión, su ritmo. Hacía lo que siempre hacía: desmoralizar a sus rivales. Para el quinto round, Edwards parecía derrotado. Su esquina lo regañó, lo exigió, pero en su mirada había desesperación.
Nadie remontaba una pelea así y menos contra Kamaru Usman. El reloj avanzaba, 1 minuto restante. Usman estaba a punto de ganar otra defensa y entonces ocurrió lo impensado. La patada conectó con violencia en la cabeza del campeón. El impacto fue brutal. Usman cayó de espaldas, su cuerpo inmóvil antes de tocar la lona. El mundo entero se congeló. Kamaru Usman, el rey invencible, yacía inconsciente. Leon Edwards, el hombre que nadie creía que podía ganar, acababa de noquear al campeón en el último minuto de la pelea. Por casi una década, José Aldo había sido intocable. Desde que se coronó campeón en WEC y luego en UFC, había destruido a todos los contendientes que se le pusieron enfrente. Frankie Edgar, Chad Mendes, Ricardo Lamas, todos intentaron y todos fallaron. Su striking era devastador, sus patadas a las piernas dejaban a los rivales lisiados y su defensa de derribos era impenetrable. Era el único campeón que la división de peso pluma había conocido en UFC, el rey absoluto. Pero entonces apareció un fenómeno que se convertiría en leyenda: Conor McGregor. El irlandés no solo estaba ganando peleas, estaba destrozando a sus rivales con un nivel de confianza que el deporte nunca había visto. Pero no solo hablaba, predicaba su grandeza, decía que el cinturón ya era suyo, que Aldo no tenía oportunidad. En cada conferencia, en cada entrevista, en cada cara a cara lo provocaba sin descanso. Y Aldo, normalmente frío y disciplinado, empezó a mostrar señales de enojo. El brasileño había visto muchos retadores, pero ninguno como McGregor. Y cuando finalmente llegó la noche de la pelea, el mundo entero estaba viendo. 12 de diciembre de 2015, UFC 194. Después de más de un año de promoción, llegó el momento de la verdad. Aldo caminó al octágono con el rostro serio, cargando el peso de un país sobre sus hombros. McGregor, en cambio, sonreía relajado, como si supiera algo que el resto del mundo no. El referee dio la señal. La pelea recién comenzaba. El brasileño cayó de cara a la lona. El mundo de las MMA acababa de cambiar para siempre. José Aldo, el rey indiscutido, el hombre que dominó por años, estaba inconsciente en el suelo. Conor McGregor lo había predicho, lo había prometido y lo había cumplido. En solo 13 segundos, un imperio cayó y un nuevo monarca tomó el trono. Por años, Amanda Nunes no solo fue la campeona de peso gallo y pluma de UFC, era la peleadora más temida del planeta. Había destruido a cada rival de su generación, terminando peleas contra las mejores de la historia con una brutalidad impensada. Miesha Tate finalizada en el primer asalto, Ronda Rousey noqueada en menos de 1 minuto, Cris Cyborg arrasada en 51 segundos, Holly Holm apagada con una de sus propias patadas, Valentina Shevchenko derrotada 2 veces en guerras estratégicas. Nunes no solo ganaba, humillaba. Para muchos era la mejor peleadora de todos los tiempos. Y cuando llegó el anuncio de su siguiente defensa en peso gallo, nadie pensó que sería diferente. Su rival, Juliana Peña, tenía confianza, hablaba con seguridad, pero sobre el papel no tenía ninguna posibilidad. 11 de diciembre del 2021, UFC 269. Desde el primer asalto, Nunes mostró su poder, conectó golpes sólidos, derribó a Peña, controló la pelea con facilidad. Parecía otro día en la oficina para la campeona. Pero en el segundo asalto, algo cambió. Peña, lejos de retroceder, comenzó a intercambiar golpes con Nunes y empezó a conectarla. Por primera vez en años, parecía incómoda. Peña la estaba llevando a una pelea sucia, caótica, y la campeona no tenía respuesta. Nunes tambaleó, Peña aprovechó, la llevó al suelo y sin perder tiempo tomó su espalda. El estrangulamiento llegó en cuestión de segundos. Amanda intentó resistir, pero de repente tapeó. El mundo no podía creer lo que acababa de pasar. Amanda Nunes, la campeona indestructible, la peleadora más dominante de la historia, acababa de rendirse. En 2007, Georges St-Pierre era la nueva cara del deporte, un atleta impecable que combinaba lucha, striking y estrategia como nadie.
Un año antes había destruido a Matt Hughes, el hombre que dominó la división por años y se había coronado campeón. A sus 25 años, GSP parecía destinado a un reinado largo y dominante. Cuando se anunció su primera defensa, nadie pensó que podría perder. Su rival era Matt Serra, un peleador sólido, pero no estaba a la altura de un retador legítimo. Serra venía de ganar el reality de Ultimate Fighter, un torneo para veteranos buscando una última oportunidad. Las apuestas eran brutales, St. Pierre era favorito 11-1, nadie daba una sola oportunidad a Serra. Lo que ocurrió esa noche cambió la historia de UFC para siempre. Desde el primer intercambio algo se sentía diferente. Serra no estaba ahí solo para sobrevivir, no tenía miedo. Mientras GSP intentaba marcar su distancia con jabs y patadas, Serra avanzaba con confianza, cerrando la distancia y lanzando sus manos con todo. Y entonces ocurrió lo impensado. El campeón tambaleó, intentó recuperarse, pero Serra lo persiguió como depredador oliendo sangre. Otro golpe, otro más. St. Pierre intentó girar, escapar, pero los puños seguían cayendo. El referee no tuvo opción, detuvo la pelea. El mundo acababa de presenciar probablemente la mayor sorpresa en la historia de UFC. Matt Serra, el peleador que nadie creía capaz de ganar, acababa de destruir al campeón invencible en el primer asalto. Por casi 7 años, Anderson Silva gobernó la división de peso medio. No solo era el campeón más dominante en la historia de UFC, sino que parecía invencible. Su estilo dentro del octágono era algo nunca antes visto. Precisión quirúrgica, reflejos sobrehumanos y un nivel de confianza que lo hacía parecer un artista jugando con sus rivales. No ganaba peleas, las convertía en espectáculos. Su racha de victorias era legendaria. Hasta el día de hoy se mantiene como la más larga de la historia. No solo tenía el récord de más defensas del título, sino que parecía que nadie en el mundo podía tocarlo. Y entonces llegó Chris Weidman como su próxima víctima. Un peleador joven, invicto, con un sólido trasfondo de lucha y un jiu-jitsu peligroso. Su ascenso fue rápido, pero para muchos aún no tenía el calibre para enfrentar a Silva. 6 de julio del 2013, UFC 162. Desde el inicio del primer round, Weidman mostró que no estaba ahí solo para ser otra víctima de Silva. Derribó al campeón temprano y le conectó golpes en el suelo, pero Anderson sobrevivió. De pie, el brasileño empezó a hacer lo que mejor sabía: burlarse de su oponente, bajar las manos, esquivar con la mínima distancia posible. Caminaba con la guardia baja, hacía gestos de burla y fingía que los golpes de Weidman no le afectaban. Pero en un instante, todo cambió. El reinado de Anderson Silva había terminado. El mundo de las MMA quedó en shock. No solo porque Silva había perdido, sino por la manera en la que cayó. Por primera vez, la arrogancia del campeón no fue un espectáculo, sino su perdición. Antes de ver el número 1, un pequeño anuncio para los que quieran aprender MMA de los mejores. El link está en la biografía, si no lo encuentras comenta "yo quiero entrar". Tiene costo porque hay muchísimo valor ahí. Te espero en la comunidad más grande para aprender MMA y seguimos con el video. A finales de 2015, la UFC tenía una sola reina indiscutida: Ronda Rousey. Era la cara del deporte, la peleadora más dominante que la compañía había visto. Su ascenso había sido meteórico, sometiendo a rivales en segundos. Prácticamente todas sus victorias eran en el primer round, ni siquiera batallaba. Algunos hasta se atrevían a decir que podría vencer a Floyd Mayweather y a algunos de los peleadores hombres de UFC. Cuando se anunció que su próxima rival sería Holly Holm, muchos lo vieron como otra defensa fácil. Holm tenía un récord perfecto en MMA, pero apenas 2 peleas en UFC. No parecía tener el nivel de amenaza de otras contendientes que ya habían sido víctimas de Ronda. Sí, venció a Raquel Pennington en su debut y luego dominó a Marion Reneau, pero sus actuaciones no habían sido muy espectaculares. Todo ese contexto la convirtió en una de las mayores underdogs en una pelea por el título en la historia de UFC. 14 de noviembre del 2015, UFC 193. Desde los primeros minutos, Holm hizo lo que nadie antes había podido hacer: manejar la distancia y golpear sin ser golpeada. Mientras Rousey avanzaba con su agresividad característica, Holm la controlaba con su jab, con su movimiento de pies impecable.
con una calma que contrastaba con la frustración creciente de la campeona. El primer round terminó con Ronda luciendo más dañada de lo que había estado en toda su carrera, y el segundo solo duró unos segundos más. Ronda Rousey estaba en la lona, no se movía. Holly Holm la había noqueado. El mundo quedó en shock. En un solo instante, el aura de invencibilidad de Ronda se desmoronó. Holm no solo ganó un título, cambió la historia de las artes marciales mixtas. ¿Y tú, cuántos de estos combates históricos lograste ver en vivo? ¿Y cuál te pareció la mayor sorpresa?